Bendito, bendito, bendito sea el Espíritu Santo de Dios, a quien adoramos y exaltamos con todo nuestro corazón. Que siga la fiesta, el ska que suena desde casa, arriba, arriba. Y dice, hoy ha sido lindo el día que me regalaste. He podido conocer mucho de ti. Fuiste tú el único que me alentaste. Tu presencia ha sido mi bendición. Lo grande de tu poder nos bendice en el hogar. Y cuando hay oscuridad, tú eres el sol en mi corazón. Qué dulce es tu amor en mi corazón. Qué dulce es tu amor en mi corazón. Vamos todos juntos, saltando, saltando. Con tus fuerzas siento que puedo cantar. Con tus energías siento que quiero saltar. Puedo correr porque tú estás a mi lado. Puedo crecer porque tú siempre me has amado. Puedo caer porque tú me levantarás. Lo grande de tu poder nos bendice en el hogar. Y cuando hay oscuridad, tú eres el sol en mi corazón. Qué dulce es tu amor en mi corazón. Qué dulce es tu amor en mi corazón. Nos vamos de todos arriba acá. Desde Guatemala para el resto del mundo, el ska, el reggae y la pachanga, semáforo papá, yeah. Oh, oh, oh. Y yeah. Lo grande de tu poder nos bendice en el hogar. Y cuando hay oscuridad, tú eres el sol en mi corazón. Qué dulce es tu amor en mi corazón. Qué dulce es tu amor en mi corazón. Muchas gracias por permitirnos ingresar hasta el lugar donde usted está. Damos gracias a Dios por su vida y estamos totalmente convencidos que esta palabra va a seguir edificando todo su ser. Hoy queremos hablar de dos nombres, dos personajes, pero que también representan a dos familias. Vamos a ver cómo de una manera sobrenatural alguien viene, valoriza lo que Dios ha dado y es bendecido de una manera que no se lo esperaba. Mientras que, por otro lado, quien también tenía la misma oportunidad de ser bendecido, dejó pasar ese tiempo de bendición. Si usted tiene una Biblia, quiero que me acompañe en esta oportunidad al libro de Primera de Samuel, capítulo 7,
Versículo 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Anteriormente, el arca del pacto fue, llámele si quiere, llevada, hurtada por los filisteos, la cual la tuvieron por 7 meses. Pero en esos 7 meses hubo calamidad, hubieron tumores, hubo muchas plagas, muchas enfermedades y muertes en el pueblo filisteo. Y ellos la entregan nuevamente a los hebreos. Y en los lugares donde iba esa arca, recordemos que el arca de la alianza o arca del pacto simbolizaba en ese entonces la presencia de Dios. Eso significaba lo que es el arca del pacto o el arca de la alianza. Únicamente el sacerdote, los levitas, podían ministrar delante de esa arca. Ahora bien, en el tiempo del rey Saúl, todos los años que gobernó, nunca se preocupó por traer el arca del pacto a Jerusalén, nunca. En otras palabras, a él no le interesó la presencia de Dios. Pero en el pasaje que estamos leyendo en este momento, vemos que esa arca del pacto llega a la casa, a la familia de Abinadab. Llega ahí el arca del pacto. Dice que pasaron muchos días. 20 años estuvo esa arca en la casa de este varón. Y escuche bien eso. En esos 20 años, la Biblia no describe que él y su familia fueron bendecidos de una manera sobrenatural. Vamos a ver más adelante el por qué quizá los escritores no anotaron algo al respecto. ¿Qué pasó durante esos 20 años? Son como 7,300 días aproximadamente que estuvo esa arca que simboliza la presencia de Dios en una casa. Muy bien, en esos 20 años, pasados esos 20 años, Dios levanta a un nuevo rey, a David. Él sí se preocupó por traer el arca del pacto a Jerusalén. Él sí estaba interesado en la presencia de nuestro Dios. Y sigue diciendo, más adelante, vamos al libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 6, versículos 2 y 3. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Verso 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios
y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Vayamos al versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Muy bien, llevan esa arca de Dios para Jerusalén, pero en el trayecto, imagínense hacer una fiesta, según lo dice en los versículos anteriores, David llevaba un ejército, eran miles de personas que iban a traer esa arca del pacto para llevarla a Jerusalén. Pero, ¿qué sucedió en el caminar? Iban danzando, iban dando gritos de júbilo, tocaban los instrumentos que ellos tenían ahí a la mano. Pero esa arca del pacto la llevaban sobre unos, hicieron ahí una especie con unos bueyes de una carreta, y ahí llevaban el arca del pacto. Según acabamos de ver, uno de esos bueyes como si tropieza y el arca se mueve como se iba a caer. Viene uno de los hijos de Abinadab, agarra el arca para que no se caiga, pero ¿qué pasó? Inmediatamente es fulminado, muere, porque dice la Biblia que el furor de Jehová cayó sobre él. Toda esa fiesta que se estaba ahí generando, por un momento todos se quedaron callados. David tuvo miedo en ese momento. ¿Y qué hizo? Llegó a otra casa. Este es el segundo personaje que vamos a ver, con otra familia, y ahí dejan el arca del pacto. En este caso llegan a la casa de Obed-Edom. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros viajamos por el tiempo de una manera imaginaria? Haga de caso que usted es Obed-Edom. Llega el rey David y toca ahí la puerta de su casa o le toca el timbre. Usted está quizá almorzando o bien tiene encendida su televisión, porque es notorio que el rey de Israel está haciendo una caravana trayendo la presencia de Dios a Jerusalén. Obed-Edom está pendiente de esa transmisión que lo están haciendo en directo en ese momento. También es notorio que los de la prensa de ese entonces graban el momento preciso cuando es fulminado uno de los hijos de Abinadab, Usa, cae ahí muerto. Todas las personas que estaban viendo en vivo todo lo que estaba aconteciendo, definitivamente entró temor en sus corazones. Ahí se recuerda que años atrás, esa arca de Dios que había estado con los filisteos, aunque había estado con el pueblo hebreo, había traído muerte, había traído enfermedades, tumores, porque no eran dignos de tener el arca de Dios en esos lugares. Ahora, vuelvo a repetir, póngase en el lugar de Obed-Edom y llegan a tocar la puerta de su casa y le dicen a usted, le mencionan su nombre, tocan la puerta y cuando sale a ver usted, mira un montón de personas vestidos así de traje negro, con sus armas, sus lentes oscuros, personas quizá de 1,80, 1,90 de altura, bien musculosos, y le dicen, aquí águila, águila, puede aterrizar inmediatamente el halcón. Y aparece el rey David, el presidente de entonces, el más fuerte.
y lo están llegando a buscar a usted a su casa. Y el presidente de ese entonces, el rey David, como todo un caballero, lo saluda. Él ya indagó porque sus agentes secretos le están diciendo, le mandaron ahí información, ¿quién es usted? Y él le habla por su nombre y le dice, buen ciudadano Obed Edom, eh, tuvimos ahí ciertas cositas porque llevámonos el arca de Dios a Jerusalén, pero surgieron ahí algunas circunstancias y mira, ¿será que nos permites que esa arca la podemos dejar acá en tu casa? Él no le dijo por cuántos días, solo le dice dejar ahí el arca en su casa. Obed-Edom a esas alturas se pone bien pensativo, quizás hasta preocupado que está hablando con el rey más poderoso de la tierra de ese entonces. Era obvio que no se le podía negar un favor, pero como decimos nosotros, ahí también Obed-Edom se estaba jugando la vida de él y la vida de toda su familia, porque si él no era digno de tener ahí esa arca del pacto, al ingresar a su casa, él y toda su familia podían quedar ahí fulminados por el furor de Jehová. Él sabía, había visto en las noticias que esa misma arca del pacto fue la que había estado con los filisteos 7 meses e hizo destrozos en esas ciudades. También se enteró que en otras ciudades de los hebreos también hubo calamidad. Y ahorita, recientemente, hace unos minutos, ve en directo que esa misma arca del pacto o arca de Dios acaba de fulminar a un levita. Entonces, él sabe perfectamente lo que puede suceder dentro de unos minutos. Pero al rey no se le puede negar un favor. Y él, pienso que solo le da una mirada a su esposa y la esposa solo le mueve la cabeza como quien dice, no hay alternativa. Entonces, él amablemente deja entrar esa arca de Dios a su casa. Quizá le dice, permítame un segundo, vamos a arreglar un espacio. Quizá aquí tenemos una habitación que no utilizamos, yo creo que ahí puede quedar bien. O bien dice la esposa, no, pongámosla aquí en la sala, aquí en este espacio creo que es más adecuado. Entre ellos se ponen de acuerdo y colocan, llámale si quiere, ese cofre, esa arca, esa presencia que simbolizaba al Dios mismo en la casa de este varón. Se va el rey con toda su comitiva y se queda Obed-Edom y solo mira el arca del pacto a cierta distancia. Él por alguna razón ya había entrado ahí por medio de su computadora y visto ahí en Google que qué había que hacer con esa arca. En primer lugar, no había que tocarla. Peor aún, abrir y curiosear qué había dentro de esa arca. Él ya sabía lo que no debía de hacer. Muy importante todo eso. Pero este hombre valorizó el llegar esa arca a su casa y juntamente con su familia le rindieron honor, le rindieron alabanza, le dieron importancia a esa arca de la alianza o del pacto. Ahora bien, ¿qué pasa? Según se sabe, ellos podía ser que en ese entonces todavía no tenían hijos, Obed-Edom. Pero mire mi amigo, mire mi hermano, cuando una persona con alegría y con regocijo permite que la presencia de Dios entre a su casa, entre a su corazón, le da tributo, le da honra, le da alabanza, le da cánticos.
déjeme decirle que esa presencia de Dios va a hacer cosas sobrenaturales sobre esa persona y sobre esa casa. Volvamos a leer el último versículo que acabamos de mencionar. Dice en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Versículo 11. Todos juntos ahí conmigo, dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Repito el versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Mire qué importante todo eso. Ahí se recuerda que esa misma arca del pacto, días atrás, había estado con otra familia en otro hogar, en la casa de Abinadab. ¿Estuvo cuánto? 20 años. Y aquí, en Obed-Edom, solo estuvo 3 meses. Mira la diferencia. Lo que no pasó en 20 años, aquí una persona lo estaba recibiendo en 3 meses. ¿Cuál fue la diferencia? Déjeme pensar esto, por favor, que definitivamente quizá Abinadab se acostumbró a la presencia de Dios, pero no le rindió culto, no le rindió honor. ¿Sabe? Son como aquellos cristianos que algunos se vuelven religiosos, asisten a sus iglesias, pero ¿qué sucede? No lo hacen de todo corazón. Y es que no es tanto el tiempo que se le dedica a Dios, sino la calidad de tiempo. Abinadab se acostumbró, tomó el pacto de Dios como algo común. Pero ¿qué hizo Obed-Edom? Desde el inicio, él sabía, desde que entró esa presencia a su casa, en su corazón empezó a ver aquel fuego. Él percibía dentro de sí que algo muy hermoso iba a suceder ahí. A esas alturas, la Biblia no dice cuántos hijos tenía, pero después de que llegó el arca del pacto con esta familia de Obed-Edom, quizás sus campos que él tenía, sus viñedos, sus árboles estaban marchitos. Me atrevo a decirle que de repente ahí tenía su vaca, pero esa vaca estaba tan seca que esa vaca, en lugar de dar leche, daba lástima. Ahí había una gallina, un gallo que estaban a punto de morirse. Había quizá un árbol de mangos, acá otro árbol de naranjas, estaban secos. Pero ¿qué sucedió? Al día siguiente, esos árboles que estaban marchitos empezaron a florecer. Aquella vaca que en lugar de dar lástima, empezó a dar litros de leche. Aquella gallina que estaba triste, aquel gallo, el gallo correteando a la gallina, y esa gallina quizá hasta los días lunes tal vez ponía unos 200 huevos. ¿Por qué? Porque donde está la presencia de Dios va a haber sobreabundancia de bendición. Luego, cuando iba a cortar naranja, los hijos de Obed-Edom o la esposa colocaban la naranja sobre la mesa y decían, esta es una sandía. No, le dijo, es una naranja. ¿Sabe por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios va a haber sobreabundancia de bendición. Era tan fértil esa tierra, era tan bendecido Obed-Edom, que solo se le quedaba viendo a la esposa y la esposa quedaba embarazada. Dice la Biblia que 8 hijos tuvo Obed-Edom con su esposa. Sus campos fructificaron, sus finanzas se fueron para arriba, porque acabamos de leer que Dios bendijo su casa, Dios bendijo todo
lo que tenía Obed-Edom. Quiero decirle, siento muy fuerte esta palabra. Estamos en el último trimestre de este año. Quizá lo que usted no ha recibido en estos 9 meses, ha recibido solo noticias feas, ha recibido crisis, ha recibido amenazas, quizá de algún banco, de alguna financiera, por algunos cobros que le están realizando. Pero si usted, por recibir con gracia, con amor, con ese beneplácito, la presencia de Dios, en estos 90 días, en estos 3 meses, ese mismo Espíritu de Dios que estuvo ahí con Obed-Edom, ese mismo Espíritu de Dios va a entrar a su casa, va a entrar a su familia, va a entrar a su hogar, y todo aquello que estaba seco va a empezar a florecer. Lo que era estéril se va a convertir en tierra fértil. Aquello que no era productivo va a empezar a producir. Aquellas puertas que se cerraron se van a empezar a abrir. Aquellos cielos que usted sentía de bronce se van a aperturar, porque escrito está: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Yo no sé si usted puede dar un grito de júbilo, un gloria a Dios, ahí donde está en este momento. ¿Sabe? Dios tiene planes de bien y no de mal para todos nosotros. Ahí en el lugar donde vivía Obed-Edom, sus vecinos se asombraron. ¿Cómo es que esa vaca, que le vuelvo a decir, quedó ahí preñada, como se dice, y ya no daba solo uno, sino que 2, quizás hasta 3 terneras en cada parto? Era tanta la bendición que toda esa ciudad hablaba de Obed-Edom, como es de que desde que llegó esa arca de Dios a su casa, cambió el ambiente. ¿Cuál fue la diferencia de Obed-Edom y de Abinadab? Es de que Abinadab tuvo la misma presencia de Dios, pero no la valorizó. Obed-Edom tuvo esa misma presencia de Dios y él sí la valorizó. Y es que Obed-Edom, uno de los nombres que significa es labrador. También significa adorador. Pero Obed-Edom también significa servidor. 3 nombres muy importantes que todos nosotros tenemos que poner en práctica para honrar a nuestro Dios. Quiero darle estos últimos 2 pasajes, por favor. Dice en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Ahí sí se animó ya el rey. Ya cuando vio a este hombre, llegó a su casa y tenía ahí su casa que ya un temblor un poco fuerte y se caía. Pero en menos de 3 meses, cuando llega a esa casa, ya era una mansión la que tenía Obed-Edom. Ya la ropa que él utilizaba eran trajes finos. Ya su esposa se colocaba las mejores prendas, al igual que sus hijos. Hubo un cambio total, en un abrir y cerrar de ojos en esta familia. Sabe que así como Dios hizo con Obed-Edom, también Él quiere hacer con usted. ¿Qué es lo que se tiene que realizar? ¿Cuál es el único requisito? Abra su corazón y permita que ese fuego de Dios, permita que esa presencia del Espíritu Santo entre en usted y que usted valorice ese Espíritu Santo que quiere hacer tantas cosas en su vida. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Dice la Biblia: apartado de mí, nada podéis hacer. Mire, yo tengo mucho tiempo
de ir a la iglesia y yo he hecho pacto con Dios, pero aún así no salgo de estas deudas. Las enfermedades han sido el compañero, la compañera todo este tiempo. ¿Sabe? Los acreedores, no hay día que no me llamen para decir que pague, y estoy a punto de perder mi casa, de perder aquel terreno. Ya no sé qué voy a hacer. ¿Sabe? Este es el momento para que usted se acerque a nuestro Dios. Mire, pero yo me acerco a Él, sígalo haciendo. Pero creo que ahora estoy más cerca de Él, sígalo haciendo. Porque Dios es justo y Él no va a olvidar nada de lo que usted ha hecho y sigue haciendo por Él. Por eso dice la Escritura: por cuanto diste un vaso de agua a uno de mis pequeños, ten la plena certeza que a mí me lo diste y tendrás tu recompensa. Ahora bien, si mi Dios se fija en lo mínimo que hacemos por bendecir, ¿cómo no se va a fijar también ese trabajo, ese amor, ese interés, ese tiempo que usted invierte para su reino? Así como le respondió mi Jesús a Pedro: y ustedes que por mi causa me han seguido y han creído en mí y han dejado casas, han dejado terrenos, han dejado familia, Jesús les dice: yo les prometo que tendrán en esta tierra 100 veces más y posteriormente la vida eterna. Dios está levantando a Obed-Edom en este tiempo. Dios está levantando a personas que de todo corazón honren al Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, es el que nos da el aliento, es el que nos impulsa para seguir adelante. Es por el Espíritu Santo que nosotros somos movidos. El Espíritu Santo es el que nos habla, es el que nos alerta de cosas que están por suceder. Eso solo lo obtenemos por medio del Espíritu Santo de Dios. Antiguamente, para hablar con Dios, se necesitaba del arca del pacto. Arriba tenía unos querubines que eran los que guardaban lo que estaba dentro de ese cofre. Ahora, gracias a mi Cristo Jesús, que Él dio su vida en esa cruz, ahora nosotros tenemos entrada directa las 24 horas del día con el Espíritu de Dios. Aprovechémoslo. Si antes solo el sacerdote podía entrar ahí al lugar santísimo una vez al año para estar delante de la presencia de Dios, y él era el que llevaba el pecado, era el que llevaba todo por el pueblo de Israel, nosotros somos bienaventurados porque nosotros, gracias al pacto de mi Cristo Jesús, tenemos entrada directa a cualquier hora y en cualquier momento con el Espíritu Santo de Dios. Prepare su corazón. Y si usted le cree a mi Dios y le cree de todo corazón, yo vengo a profetizarle en el nombre de Jesús que en estos últimos 3 meses, que en este trimestre, usted va a recibir sobrenaturalmente esa respuesta de parte de Dios, esa bendición de parte de Dios que no ha recibido todos estos años, si tan solo le cree a nuestro Señor. Oro por usted. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo vengo a rogarte por cada amigo, por cada hermano, por cada familia que esté escuchando este mensaje. Ruego a ti, Padre mío, en el nombre de Jesús, que así como hiciste con Obed-Edom, hagas también con cada familia. Que en 3 meses, mi Señor, en 3 meses, él recibió lo que no había obtenido en toda una vida. Oro a ti, mi Dios, para que te acuerdes de cada pacto, de cada servicio, de cada adoración, de cada tributo, de cada honor que cada persona a diario
te lo demuestra a ti. Y que conforme tus riquezas en gloria, tú puedas bendecirles, tú puedas levantarle, tú puedas cancelar deudas, tú puedas cancelar hipotecas, tú puedas dar sanidad donde hay enfermedad, tú puedas dar gozo donde hay tristeza, tú puedas dar ánimo donde hay desfallecimiento, tú puedas levantar a la persona y que ellos declaren que ha sido por el poder de tu Espíritu Santo que han obtenido lo que nunca antes habían recibido con anterioridad. Te doy gracias, Dios, y te ruego que guardes a cada persona que está viendo y escuchando este mensaje. Les bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús.